Un cordial saludo a todos mis estudiantes de noveno grado. Hoy es 9 de septiembre. No pude reunirme con ustedes por fallas en el fluido eléctrico. Por eso voy a hacer este video para no atrasarnos en las temáticas que estamos viendo en este periodo. Vamos a seguir con los gobiernos de 1974 a 1990. Entonces nos toca hablar sobre Alfonso López Michelsen, que fue pues el presidente que vamos a ver ahora en esto. Lo primero que vamos a ver que él se presentó por el Partido Liberal. Él había sido el líder del grupo disidente liberal Movimiento de Resistencia Liberal. ¿Ya? Ahora se lanzó para ser el presidente de Colombia. Era el hijo de Alfonso López Pumarejo, que estuvo entre el 34 y el 38, que hizo un excelente desempeño presidencial y tenía pues esos antecedentes por su padre. También se presentó Álvaro Gómez Hurtado, que era el hijo de Laureano Gómez. Entonces, ¿qué pasó? De que pues Alfonso López Michelsen ganó las elecciones, ya porque la sociedad lo relacionaba con sus padres, ya. Y ustedes saben que Laureano Gómez era bastante violento y estuvo inmerso en el periodo de la violencia en Colombia. Se presentaron otros como María Eugenia Rojas Pinilla de la ANAPO, la Unión Nacional de Oposición, pero los partidos líderes eran el conservador y el liberal. Alfonso López Michelsen llegó al poder con 2.999.729 votos y lo siguió Álvaro Gómez Hurtado con 2.929.729. Alfonso López Michelsen y Álvaro Gómez Hurtado con 1.634.879 votos. Bueno, el gobierno de Pastrana había traído un déficit fiscal. Era necesario reactivar la economía del país. Entonces López introdujo una reforma tributaria y monetaria que trataba de erradicar el déficit fiscal que estaba existente en el gobierno anterior. A través de un plan llamado para cerrar la brecha, fortaleció el sector de la industria y mejoró el nivel de empleo. Cuando el gobierno de López estaba teniendo mejoras significativas, el alto costo de la vida heredado del gobierno anterior ya continuó aumentando vertiginosamente un año. Se incrementó el costo de la vida en un 40%. Precisamente se elevó tanto el costo de vida que ya no se llamó, el gobierno de López era conocido como el mandato claro, se empezó a llamar el mandato caro, ya, como en tono de burla, ya, de las burlas iniciales hacia el gobierno. Pronto se hizo una postura más radical y el 14 de septiembre de 1977 la gente se dio a las calles y se dio un paro nacional. Dicen que fue el paro más grande que ha habido en Latinoamérica. En esta gran protesta, además de la participación, se tradujo en un gran paro nacional y con toda la participación de la ciudadanía, de todos los estratos, de movimientos estudiantiles, movimientos laborales, de todos los sectores de la sociedad. Ya, entonces aquí dice, también confluyeron las centrales obreras y junto a ellas las centrales de filiación liberal y de filiación conservadora. La protesta se tornó violenta. En Bogotá, Medellín y Cali se presentaron refriegas, saqueos y homicidios. Esto como lo más importante del gobierno de Alfonso López Michelsen, ¿ya? Que trató de hacer las cosas buenas, pero el alto costo de vida que había dejado el gobierno de Misael Pastrana subió el costo de vida un 40%, lo que su gobierno se conoció como el mandato caro. Después viene el gobierno de Julio César Turbay Ayala entre el 78 y el 82.
En estas elecciones presidenciales se presentó Belisario Betancur por el Partido Conservador y Julio César Turbayada por el Partido Liberal. Al igual que en las elecciones 74, se evidenció una alta participación de nuevas facciones políticas. Entre ellas figuraban el Movimiento de Renovación Nacional y la Unión Obrera Socialista y la Unión Nacional de Oposición. O sea, llegaron otras opciones o otros partidos se presentaron para estas elecciones. Ya. También desde tan pronto Julio César Turbayaya llegó al poder, va a establecer el Estatuto de Seguridad Nacional, un decreto a través del cual se buscaría la defensa del territorio colombiano ante la creciente ofensiva de las guerrillas, y se dio un gran protagonismo a las Fuerzas Armadas en la dirección del Estado. O sea, Julio César Turbayaya con este decreto trataba de pacificar el país o tratar de hacer una creciente ofensiva hacia las guerrillas. O sea, las guerrillas estaban creciendo, entonces necesitaba quitarles el poder, ¿ya? Entonces, pero ¿qué pasó? Que estas medidas del ejército, que era por medio de la fuerza, hicieron una violación sistemática de los derechos humanos de las personas. El derecho a la reunión, hacían torturas, hacían una cantidad de vejámenes, ¿cierto? Y inculparon a mucha gente inocente, ¿ya? Entonces, este Estatuto de Seguridad tuvo su parte negativa. Turbayaya también hizo una construcción ambiciosa de carreteras entre Bogotá, Medellín y la costa atlántica de Bucaramanga. También creó el Estatuto Indígena en el 1978 y también se creó el Estatuto Docente después de llegar a un acuerdo con FECODE. También podemos decir que se empezó a explotar las minas de Cerro Matoso, ya que tenían níquel, y también se empezó a explotar las minas en el Cerrejón, que son de carbón, ¿ya? También se creó el departamento del Caquetá, también se trajo a Colombia la televisión a color, ¿cierto? Afrontó varios problemas tales como las huelgas estudiantiles, la intensificación de las guerrillas, el auge del narcotráfico. Ya, entonces, precisamente por el crecimiento del narcotráfico, Colombia fue catalogada como una de las mayores naciones proveedoras de marihuana y cocaína a nivel mundial. Entre momentos difíciles que pasó Julio César Turbayaya en su gobierno fue el robo de las armas del Cantón Norte, ya en Bogotá. Se robaron 7.000 armas, y también por parte del M-19, y también el secuestro de la Embajada de la República Dominicana. Después de 2 meses de negociaciones, el comando guerrillero liberó a los rehenes. A pesar de haber logrado una solución pacífica, las prerrogativas que el gobierno otorgó al M-19 hicieron pensar a la opinión pública que incluso algunos amigos del gobierno denunciaran la debilidad del mandatario. ¿Qué les quiero decir con esto? Que pues el gobierno empezó a negociar con el M-19 para sacar los rehenes de la Embajada de la República Dominicana, pero se dice que se dieron demasiadas ventajas, demasiadas prerrogativas, y esto hizo de que ante los ciudadanos se viera muy mal parado el presidente, porque dice que le dio muchas prerrogativas o muchas ventajas, ¿ya? O mucha displicencia por parte de él con el M-19. Vamos a hablar ahora del gobierno de Belisario Betancur, que es el que viene ahora, que de 82 al 86, Belisario Betancur Cuartas, ya que llegó por medio de una coalición de la ANAPO, de algunos partidos disidentes liberales y del grupo de conservadores, ya que se va a llamar creo que se va a llamar el Movimiento Nacional, ¿ya? Y él le prometió varios cargos administrativos a estos grupos
que le hicieron llegar al poder. Entonces vamos a ver también que en este gobierno él va a tratar de hacer medidas proteccionistas para proteger la industria nacional, pero para 1984 la ola de la deuda externa también llega a Colombia, como a todos los países latinoamericanos, y tuvo que tomar medidas de corte neoliberal, abandonar el proyecto que tenía ya económico. Vamos a ver también que Belisario Betancur va a hacer los primeros procesos de paz, ¿ya? Donde unos individuos de la FARC se van a desmovilizar con otros comunistas y van a hacer la Unión Patriótica. ¿Sí? Es como ahí para que que se va a hacer una nueva colectividad política, ¿ya? Que se va a llamar la Unión Patriótica. Un ejemplo aquí dice: con intenciones de poner fin al enfrentamiento armado, Betancur empieza un diálogo de procesos de paz con grupos insurgentes como la FARC, el M-19 y la ADO, Autodefensa Obrera. En el 84, el gobierno consiguió un cese al fuego y la desmovilización de algunos miembros de la FARC, quienes conformaron junto con miembros pertenecientes al Partido Comunista una nueva colectividad política llamada la UP, Unión Patriótica. Sin embargo, el asesinato de Iván Marino Ospina, miembro del M-19, terminó con las negociaciones de paz. La respuesta del movimiento guerrillero fue inmediata, enfrentamientos armados con el ejército y repetitivos ataques a estamentos públicos y privados. En estas acciones, los sucesos ocurridos el 6 de noviembre del 85, cuando un comando del M-19 se toma el Palacio de Justicia ubicado en el centro de Bogotá. Entonces mira que aquí le están explicando, por ejemplo, nos están diciendo que un grupo de comunistas y un grupo de individuos de la FARC van a hacer una facción política, un partido político llamado como la Unión Patriótica, pero que se van a dañar las negociaciones con el M-19 por la muerte de Iván Marino Ospina, y el M-19 se va a tomar el Palacio de Justicia. Una cosa también que debes de saber también, dice que el gobierno del presidente Betancur tuvo que enfrentar hechos lamentables como el terremoto de Popayán el 31 de marzo del 83 y la toma del Palacio de Justicia, que eso lo nombré en el 85, y la erupción del volcán Armero, el volcán Arenas en Armero, el cual sepultó al municipio de Armero, Tolima. Eso fue una gran tragedia que pasó en nuestro país. También podemos decir que Betancur hizo parte del grupo Contadora, ¿ya? Para acabar para poder buscar la paz en Centroamérica. También entró al grupo de los no alineados. Aquí dice: este gobierno da gran importancia a la política internacional. Entre los hechos más importantes fue la afiliación del grupo de los países no alineados, el cual congregaba un inmenso conjunto de naciones del tercer mundo. Eso es como lo más importante ahí para resaltar del gobierno de Belisario Betancur entre sus logros y dificultades. Este señor conservador que llegó gracias a la ayuda de otros partidos políticos, ¿ya? Eso es lo que se llama una coalición que se va a llamar el Movimiento Nacional. ¿Okay? Vamos al gobierno. Aquí nos aparece también muy importante, que va a ser una reforma política, que va a ser la elección popular de alcalde. ¿Ya? Antes no se escogían a los gobernantes por elecciones populares, sino que eran escogidos directamente del gobierno que estaba de turno. Ya esto va a cambiar, pero no se va a hacer, se va a hacer la reforma, pero va a empezar a funcionar desde el gobierno de Virgilio Barco Vargas. O sea, Virgilio Barco Vargas es el que le va a dar el aval para poder elegir a los alcaldes, a los gobernadores y a los concejales desde cada región. Entonces vamos a seguir con el gobierno de Virgilio Barco Vargas. O sea, se va a presentar donde él va a llegar al poder, donde se presentan otros partidos como
por el partido de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal. También vamos a encontrar que se va a presentar también Álvaro Gómez Hurtado por el Partido Conservador, y vamos a ver también el Movimiento Unitario Metapolítico de Regina Betancourt. Ya vamos a ver que va a ser un gobierno de oposición, porque no va a dejar que los liberales, los conservadores, hagan parte del poder político. Aquí dice: Barco, una vez posicionado, declaró que haría un gobierno exclusivamente liberal. Los conservadores, quienes según la Constitución tenían derecho a participar en esta administración por haber quedado segundos, tuvieron que mantenerse al margen. Sin embargo, su oposición permaneció durante todo su gobierno. Precisamente debido a la exclusión del conservatismo, la administración de Barco ha sido interpretada por los historiadores como un gobierno oposición. Esa es la respuesta a eso. Vamos a ver, y que dice aquí, más exactamente entre los años 86 y 88, el gobierno ya reglamentado y puso en marcha la elección popular de alcaldes. En el gobierno de Belisario Betancourt. Ya, entonces, o sea que acá se ratificó eso de la elección popular de alcaldes. Y también se cuenta la creación de un novedoso régimen municipal que condujo al fortalecimiento de la autonomía regional. Este es el gobierno entre el 86 y el 90. ¿yo? Entonces vamos viendo que se va tomando ideas de hacer una descentralización del país, ¿ya? Y después en la Constitución del 91 vamos a ver que nuestro país se convierte en un gobierno descentralizado, dándole cierta autonomía regional a cada una de sus entidades territoriales, ¿ya? Una de las cosas más importantes dice que en el plano económico, Barco propuso crear un régimen social con el cual intentó aminorar la pobreza a través del PNR, Plan Nacional de Rehabilitación, creado en el gobierno anterior, en el gobierno de Betancourt, se me voy a nombrar. Barco promovió una mayor presencia del Estado en zonas marginales y de orden público crítico. Durante este periodo se descubrieron pozos petroleros en la Orinoquía y en la Amazonía colombiana. No obstante, estas zonas se vieron afectadas por el narcotráfico y la fuerte presencia de las guerrillas. Entonces, ya en el gobierno anterior ya se había empezado los procesos de paz. Ya se había logrado con la Unión Patriótica, se rompió con el M-19. Y Higinio Barco siguió la línea de Belisario Betancourt. Entonces dice que, pese a que la violencia se había intensificado en los años anteriores, las intenciones de Barco al llegar a un acuerdo pacifista con las guerrillas no finalizaron. O sea, él trató de seguir a través de la Consejería de Paz. Entonces, dice aquí, se acercó a conciliar con las organizaciones guerrilleras reunidas en aquel momento en la Coordinadora Guerrillera M-19, guerrillera Simón Bolívar. El M-19, fatigado por la lucha y debilitado militarmente, se acogió a las políticas pacifistas del gobierno. Entre enero del 89 y marzo del 90, luego de varias conversaciones, ya se logró la desmovilización del M-19. ¿Ya? ¿Sí me entiende? Entonces, aquí Barco va a lograr desmovilizar al M-19. Se va a someter a los acuerdos pacifistas del gobierno. Entonces, dice, el gobierno logra la desmovilización y disolución de esta organización armada. Después del armisticio, los miembros del M-19, bajo nuevas condiciones, participaron en las elecciones de alcaldes y cámara de 1990, en las cuales tuvieron más de 96,000 votos, 3 alcaldías y un escaño en la cámara. Esto despertaba en algunos sectores de la población mucha acogida. Ya, esto quiere mostrar 96,000 votos, es una cantidad de 95,000.
Precisamente esta acogida contribuyó más tarde para que algunos movimientos de izquierda se agruparan junto al M-19 y conformaran un nuevo partido político llamado Alianza Democrática M-19. Eso también va a molestar va a molestar al narcotráfico, al sector del narcotráfico, porque para ellos los guerrilleros eran sus enemigos principales, ¿ya? Porque ellos habían secuestrado, por ejemplo, a uno de los miembros de la familia de los Ochoa, y por eso se había creado el movimiento a secuestradores, que era por ejemplo, un grupo paramilitar. Vamos a ver también que los paramilitares, que son grupos ilegales también en Colombia, van a tener 4 orígenes diferentes, que en otra ocasión vamos a ver. Primero vamos a ver la Constitución del 91, sus características, y vamos también a ver el paramilitarismo y el narcotráfico. Entonces, hemos hecho un recorrido entre 74 y 1990 de estos 4 gobiernos, donde vamos a ver que los 2 últimos van a tratar de hacer procesos de paz. Uno, lo primero, con Betancourt, se va a llegar a un proceso de paz con Unión Patriótica, y después se va a llegar a la M-19. Vamos a ver que este grupo de Unión Patriótica va a ser exterminado por el narcotráfico, ¿ya? Y por el paramilitarismo, ¿ya? Entonces vamos a ver que Jaime Pardo Leal, que va a ser asesinado. También estamos en las vísperas de la muerte de Luis Carlos Galán, y después se va a lanzar César Gaviria, ¿ya? Entonces, en ese momento recuerden que el narcotráfico quería que no aprobaran la extradición. Eso es lo que ellos más temían, ¿ya? Y Luis Carlos Galán estaba dispuesto a hacer la extradición a los narcotraficantes. Entonces, y el narcotráfico necesitaba tener amigos en la política para poder ellos poder hacer sus negocios fraudulentos. Entonces vamos a ver también que sí, es lo más importante. Vimos que Alfonso López Pumarejo, Alfonso López Michelsen va a hacer una reforma monetaria y tributaria para acabar el déficit fiscal que había encontrado el gobierno anterior, pero el alto costo de la vida llega al 40% y se va a llamar barato caro, que va a traer como consecuencia un paro nacional en el año 77, que trajo homicidios, trajo problemas, desórdenes en las principales ciudades de Colombia. Vamos a ver también el gobierno de Turbay con su estatuto de seguridad, que trató de hacer una contraofensiva a la guerrilla, ¿ya? Pero trae como consecuencia la violación sistemática de los derechos humanos de los colombianos, ¿ya? Va a crear el departamento de Caquetá, va a traer la televisión al color, va a ser el estatuto docente, después me acuerdo con FECODE, el estatuto indígena de 1978, ¿ya? Después entramos con Belisario Betancourt, que va a tratar de hacer una reforma económica, o sea, haciendo como un proteccionismo para poder proteger a la industria colombiana, pero